Uno, dos. Hola, hola. ¿Se escucha? Bueno, mientras que se nos hacen las dos, que es la hora de comienzo, vamos probando sonido. Faltan todavía unos segundos. Yo tengo como una manía con ser muy puntual. Entonces vamos a esperar que sean las dos para arrancar. Y ahora sí son las dos. Bueno, un placer. La verdad que me sorprende la convocatoria porque es un tema un poco de nicho. Un poco sobre mí. Bueno, técnico en electrónica, amante de Linux, fuerte amante de Linux. Y actualmente estoy trabajando como Security Researcher en ESET Latinoamérica. En ESET Latinoamérica las actividades que yo desarrollo tienen que ver más con el mundo de awareness y análisis de malware. Con lo cual lo que vamos a conversar está más relacionado a un hobby que a lo que me dedico a hacer todos los días en mi trabajo. Bien, ¿qué es el hardware hacking? Esencialmente hacking de dispositivos electrónicos. Cuando hablamos de hacking estamos hablando de pensamiento lateral. ¿Sí? Estamos hablando de conocer en profundidad un dispositivo o sistema y sobre estos conocimientos aplicar pensamiento lateral para descubrir nuevas funcionalidades o vulnerabilidades y fallos de seguridad. Esa es la esencia del hacking, ¿no? Y esto, por supuesto, aplicado a dispositivos electrónicos, en donde vamos a intentar manipular y explorar físicamente dispositivos electrónicos, analizar y extraer firmwares de memorias y microcontroladores, encontrar finalmente bugs, puertas traseras o funciones ocultas. También reutilizar hardware para otros fines. Esto es algo que muchas veces no se asocia tan directamente al mundo del hacking, pero es parte esencial también del hacking a la hora de ponerse a trabajar, encontrar nuevas funcionalidades que no necesariamente impliquen un fallo de seguridad. Bien, en tanto a los dispositivos electrónicos, hay que destacar que hay un gran universo. ¿Sí? No es lo mismo analizar un dispositivo IoT que analizar, por ejemplo, un escáner de resonancia magnética que se utiliza en una clínica. No es lo mismo un dispositivo que se usa en el agro o en el mundo aeroespacial, ¿sí? Porque cada uno de estos dispositivos, si bien es cierto, comparten la electrónica, tienen su propia naturaleza. ¿Por qué hacer hardware hacking? Bueno, en principio porque somos curiosos, es decir, con fines de research, con fines investigativos. Es decir, no sé si alguna vez ustedes se preguntaron, ¿será que ese candadito electrónico que funciona con huella dactilar tiene la huella ahí adentro y la puedo recuperar? O, por ejemplo, en los autos, ¿no? Los automóviles, ¿será que puedo manipular cómo funciona el sistema que controla los niveles de los distintos fluidos, etcétera, ¿no? Es la curiosidad. Después es porque cada vez hay mayor dispositivos, ¿sí?, que procesan información sensible. Miles de dispositivos IoT en el mercado son seguros. Si seguimos así, yo creo que cada uno de nosotros vamos a hacer un dispositivo IoT en el futuro porque estamos muy cerca de tener electrónica incorporada en el cuerpo. Bueno, hay muchos problemas de seguridad en el hardware, ya vamos a ver de qué estamos hablando, y algo esencial que es que en ciberseguridad todos entendemos que el eslabón más débil son los usuarios, pero también lo es el hardware, porque imaginemos que nuestra laptop o nuestros dispositivos que usamos de uso diario tengan problemas de seguridad, es decir, estamos teniendo un problema en la base operativa de nuestras diversas tareas. Bien, en cuanto a cómo empezar, siempre recomiendo establecer una motivación u objetivo. Esto lo que va a hacer es reducir la frustración, ¿sí? Imagino que más de uno de los que está acá ya trabaja en tecnología o en ciberseguridad y todos entendemos que básicamente trabajar en tecnología o en ciberseguridad es ser resilientes a frustrarse, ¿no? Porque
es esencial. Entonces, si yo tengo una motivación o un objetivo, por ejemplo, les decía antes, de un dispositivo IoT o de tal dispositivo, ¿cómo diablo funciona eso? ¿O podría yo capturar esa información? Es decir, esa motivación, esa curiosidad es la que nos va a permitir atravesar las adversidades que están relacionadas con entender cómo funcionan los sistemas, aprender habilidades y demás. También tener una motivación u objetivo nos va a permitir tener paciencia y perseverancia, y necesitamos contar con herramientas para manipular electrónica, que nos van a llevar más tarde a preguntarnos, bueno, ¿qué conocimientos tengo? ¿Cuáles debo obtener? Eso es un poco lo que vamos a ir desarrollando. Y como ustedes imaginarán, estamos hablando de dispositivos electrónicos, entonces dentro de los conocimientos necesarios está la electrónica. Bueno, hablar de electrónica es hablar de un gran universo, ¿sí? Ya que es una rama esencial de la física en principios. Entonces es necesario que prioricemos ciertos conocimientos, porque si no nos volvemos locos, ¿no? Imagínense ustedes hacerse una carrera de 6 años de electrónica para... No. Bien, hay conocimientos que hacen a la electrónica básica que implican conceptos básicos de electricidad, ¿sí? Tengo que saber qué es la tensión o el voltaje, qué es la corriente, por ejemplo, qué es la resistencia, ¿sí? Esto nos va a llevar a también tener que saber, bueno, cómo medir voltaje con dispositivos como los multímetros, ¿sí? Quizás alguno de ustedes en su casa cuando se corta la luz ya tiene estos conocimientos y dice, bueno, vamos a probar a ver si corre corriente por tal rama de la casa, ¿no? Hay conocimientos que se van adquiriendo de manera lateral. Incluso, no sé si habrá algún freak del automovilismo, pero también, cuando el auto falla, bueno, uno tiende a meter mano, ¿no? Y ahí justamente va a medir tensión, va a medir continuidad. Después es importante entender de los componentes que tiene una placa electrónica, ¿sí? Una PCB, e interpretarlos. Como vemos en el gráfico de acá, tenemos un componente, en este caso un diodo de LED, ¿sí? Y vemos que tiene una representación gráfica, que eso después vamos a tener que interpretarlo cuando veamos un circuito, por ejemplo. Bueno, fundamentos de circuitos digitales, porque todos los dispositivos que procesan información están orientados a la electrónica digital, ¿sí? Con lo cual los que vienen del mundo de la informática, bueno, tienen un gran favor, que es que ya cursaron seguramente, bueno, o sistemas digitales o algoritmos, ¿sí? Álgebra de Boole, todo ese tipo de cosas. Bueno, interpretación de datasheets básicamente es cada dispositivo tiene un código, ¿sí? Que está asociado a una hoja de datos, entonces nosotros vamos a tener que buscar sobre ese código, esa hoja de datos, y vamos a tener que saber interpretarla, ¿sí? Y bueno, siempre que abordemos la incursión de estos conocimientos, tenernos las buenas prácticas de seguridad correspondientes. Ahora bien, tenemos, refiriéndonos a la electrónica digital, también los conceptos relacionados a micros y sistemas embebidos básicos. Estamos hablando de microcontroladores, ¿sí? También, si ustedes cursaron arquitectura de computadoras, sistemas operativos, entienden esencialmente cómo funciona un microcontrolador, cómo funciona una memoria, más allá de que no hayan metido mano físicamente, pero entienden la lógica de funcionamiento, que es fundamental. Protocolos de comunicación y debugging, que estos básicamente son protocolos que vienen embebidos en las placas electrónicas, los cuales después vamos a poder manipular para obtener información que nos va a permitir, obviamente, aplicar técnicas de extracción y posteriormente análisis de firmwares o dumps de memorias también. Ahora, ¿qué hago si no sé electrónica? ¿No? Porque ustedes me dicen, sí, todo muy lindo con el álgebra de Boole, pero me da miedo meter mano ahí, ¿qué pasa si lo quemo? Nunca en mi vida toqué un multímetro. Bueno, son cosas que pueden pasar. De hecho, yo tengo muchos amigos, incluso alumnos, que son estrictamente informáticos y ven una placa y dicen, wow,
es como que les da una adrenalina, ¿no? Decir, voy a romperlo. Bueno, en principio tenemos que saber que romper cosas vamos a tener que romper, ¿sí? Y después tenemos caminos alternativos, ¿sí? En donde tenemos que destacar que podemos aprender electrónica a partir de cursos de reparación de dispositivos, ¿sí? Hay muchos cursos hoy que se pueden hacer, por ejemplo, de reparación de teléfonos celulares. Los que son freaks y ven TikTok o Instagram y demás, van a ver 1000 tipos que promocionan aprender a arreglar iPhone, aprender a arreglar distintos dispositivos móviles. Bueno, hacer un curso de esos de alguna manera condensa muchos de los conocimientos que necesitamos. ¿Por qué? Porque a la hora de reparar un teléfono celular voy a necesitar saber medir corriente, saber medir tensión, saber medir continuidad, voy a tener que saber de electrónica para esos fines, ¿sí? Lo mismo sucede cuando aprendemos a reparar notebooks o la electrónica automotriz, que está bastante de boga hoy, ¿sí? Porque los autos cada vez son más electrónicos, ¿sí? Entonces, un curso de estos nos puede dar las bases necesarias para aprender electrónica y también tener, ¿por qué no?, una salida laboral paralela a la cotidiana, ¿sí? Que nos permita también, bueno, tener un sustento para pagar herramientas, por ejemplo, o bueno, eso se los dejo a su libre albedrío. Para aquellos que tengan un poco más de conocimientos de electrónica, o sea que ya vienen con una base de electrónica, pero no están del todo desarrollados en este universo, la otra opción es abordar proyectos de electrónica, ¿sí? Hay un montón de sitios, como los que vemos en pantalla, que nos dan proyectos, ¿sí? Entonces uno puede agarrar en cualquiera de estos sitios, si googlean van a encontrar un montón, entonces uno puede comprar los componentes, empezar a soldarlos, empezar a programarlos, ¿sí? Esto digo para los que ya tengan alguna base o para los que sean más, bueno, intrépidos, ¿no? En decir, bueno, vamos a meter mano y ya está, y encima, no obstante, voy a hacer un proyecto que lo puedo usar en mi casa, como por ejemplo un tacho de basura inteligente, ¿no? Que tiene un sensor, muchos proyectos de domótica. Eso ya va a depender de cada uno de ustedes, del perfil de cada uno de ustedes. Bien, vamos a mencionar algunas herramientas necesarias. Este es el sueño del pibe, obviamente, porque estamos hablando de laboratorios que, bueno, quién pudiera, ¿no? Pero sin necesidad de llegar a esto, ¿sí? Acá estamos viendo distintas configuraciones. Esto que vemos acá arriba es lo típico que tiene alguien que repara microelectrónica, por eso los microscopios y demás. Esto está más orientado a lo que es electrónica analógica, por eso osciloscopios y todo esto. Pero sin necesidad de llegar a esto podemos obtener herramientas muy baratas que nos permitan ponernos a jugar. Antes que nada quiero hacer una advertencia, ¿sí? Que los gadgets de hardware hacking no son considerados herramientas para practicar hardware hacking. Muchas veces escucho, ay no, herramientas para hardware hacking y me muestran una Flipper 0. No. En todo caso, estas herramientas son más bien utilizadas para hacer pruebas de intuición, ¿sí? Las utilizan más pentester y este tipo de perfiles. Las herramientas de hardware hacking, en efecto, son herramientas que se usan en el mundo de la electrónica y sirven para manipular electrónica. En donde podemos destacar la clásica cajita de destornilladores con distintas puntas, en donde tenemos tornillos normalizados como los Torx y demás. Y después, bueno, el clásico soldador, ¿sí? Estas son cosas muy baratas, realmente. Obviamente hay distintas calidades. Una estación de soldado que también es muy barata. Hay estaciones que son más baratas que cualquier par de zapatillas que nos gusta, se los aseguro. Después multímetros, ¿sí? Estos son dispositivos que nos permiten medir tensión, corriente. Yo me compré este hace bien poquito y tiene un osciloscopio, que no es el gran osciloscopio, pero para medir ciertas frecuencias, la verdad que es bastante respetable. Y después, bueno, fuentes regulables, ¿sí? Ya podemos ir complementando con otro tipo de instrumentos, como este que es un programador, el que vemos allí, ¿sí? Ya podemos upgradear a otro tipo de hardware, ¿sí? Que nos permite manipular ya otro tipo de dispositivos, ¿sí? Analizadores de señales. Es decir, que como vemos hay distintas gamas de herramientas. Estas herramientas, por ejemplo, nos permiten identificar pines en las placas para hacer debugging de
microcontroladores o de memorias, ¿sí? Por supuesto, no es necesario que ustedes tomen una lista y vayan, quiero todo esto. No. A medida que uno va, ¿sí?, incorporando los conocimientos y haciendo las pruebas, es que va adquiriendo todas esas herramientas. Con lo cual, relax, porque no es que, no, me tengo que tener un dineral para arrancar. Después, bueno, hay otros extras que hacen la diferencia, ¿no? Como microscopios que nos permiten analizar micros y demás. Memorias también, ¿sí? Soportes que podemos adquirir. Esto ya es obviamente alta gama porque estamos hablando de generadores de onda para simular comportamientos, estamos hablando de osciloscopios, ¿sí? Y esto que yo creí que era absurdo, porque digo, qué freak tener un extractor de humo. Bueno, cuando uno pasa muchas horas soldando realmente hace la diferencia. Pero por supuesto no es para nada necesario y esto es más bien un lujo, podríamos decir. Bueno. A ver, no sé por qué no corre. Mira, no te puedo creer que me pide esto. Esto te pasa en vivo nada más. Cuando tenés... No, la PC me pide actualización y reiniciar. Bueno. Sí. En casa de herrero, cuchillo de palo, dicen. A ver, vamos a ver. ¿Puedes creer que no me deja pasar? Bueno. Ahí vamos, sí, ahí está. Bueno, ya tenemos la introducción. Empecemos a analizar un dispositivo entonces, ¿no? Porque ya vimos que los conocimientos y un poco de las herramientas. Ahora bien, ustedes me dicen, bueno, todo lindo con la electrónica, las herramientas. ¿Por dónde empezar? Bueno, en principio no empezar por el dispositivo más caro, ¿sí? Esto es importante porque si ustedes no tienen experiencia, probablemente el primer dispositivo que encaren lo van a romper, ¿sí? Esto es un hecho y hay que tomarse ese lugar para romper cosas y para, hablando en criollo, para putear, ¿no? Decir, lo rompí. Bueno, y después es recomendable arrancar por dispositivos IoT. ¿Sí? Los dispositivos IoT, para aquellos que no están tan en contexto, estamos hablando de cámaras de IPs, de relojes inteligentes, de todo este tipo de dispositivos. ¿Por qué este tipo de dispositivos? Bueno, porque son baratos, ¿sí? Ustedes por pocos dólares pueden comprarse un candado biométrico, pueden comprarse, bueno, distintos dispositivos, porque les aseguro que todos tienen vulnerabilidades. Yo hablaba hace poquito con el gerente de una marca que no voy a mencionar, de cámaras de seguridad. Me dice, no, ¿para qué vamos a invertir en seguridad de los microcontroladores de las cámaras si tenemos un montón de personas que nos mandan mails avisando que encontraron las vulnerabilidades? ¿No? Fíjense ustedes la mentalidad de los tipos, ¿no? Bueno, hay mucha documentación, ¿sí? Porque normalmente cuando uno abre un dispositivo IoT, al ser dispositivos que se hacen en masa, ¿sí? Bueno, todos los microcontroladores, las memorias que se usan ahí, hay mucha data al respecto. Bueno, después tienen muchas vulnerabilidades tipificadas. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes conocerán quizás en el mundo tradicional los CVEs, ¿no? Que son las vulnerabilidades que encontramos en Windows. Bueno, los dispositivos IoT tienen también CVEs. Entonces, si yo sé que ese dispositivo IoT tiene ese CVE, seguramente hay alguien que haya desarrollado un exploit para ese CVE. O lo puedo desarrollar yo, ¿por qué no? Bueno, y son una buena entrada también al mundo del pentesting de hardware, ¿no? Que es algo que está en su mundo incipiente, pero que cada vez lo vamos a ver más. Y lo vamos a ver más porque cada vez va a haber más electrónica en las empresas, en nuestras casas, ¿no? Todos estamos al tanto de la nueva era de los robots que vienen y demás. Bueno, esos dispositivos van a necesitar ser pentesteados. Muchas de las bases de las técnicas que vamos a ver sirven para hacer pentesting en estos dispositivos, ¿no? Para los que no están tan al tanto del término, el pentesting básicamente consiste en hacer un test de intrusión a un dispositivo para encontrar vulnerabilidades y fallos de seguridad. La OWASP, ¿sí?, tiene un top 10 de vulnerabilidades en dispositivos IoT. OWASP es una organización que viene ya hace tiempo en donde tipifica vulnerabilidades web, pero amplió su universo al mundo IoT, ¿sí? Así que cuando uno va a hacer un pentest de un dispositivo de hardware,
bueno, puede seguir esa línea de referencia, ¿sí? En todo lo que tiene que encontrar o lo que es deseable probar en el dispositivo para descartar que no haya vulnerabilidades. Bueno, como les decía, ya sea que hagamos research o que hagamos, bueno, pentesting, hay un ciclo básico, ¿sí? En este universo, en donde la primera etapa es la del information gathering, ¿sí? Es la de la recolección de la información. Yo tengo mi dispositivo, imagínense ustedes el candadito electrónico. Bueno, ¿qué hago? Bueno, tengo que buscar, primero desarmarlo, ¿no? Por supuesto. Hacer una inspección visual, analizarlo, a ver qué tiene, qué no tiene, ¿sí? Para nuestro caso vamos a usar este dispositivo, ¿sí? Que es un clásico. Esto lo pueden comprar en Mercado Libre, por ejemplo, por muy poca plata. Es un dispositivo viejo. Es importante empezar por dispositivos viejos, sobre todo para bajar la frustración. Obviamente, si ustedes me dicen, no voy a arrancar por, no sé, por la Play 4, y olvídate. Las capas de seguridad que tiene eso son muy, muy fuertes, ¿sí? En relación a lo que tiene un router, ¿no? Bueno, fíjense ustedes que ya el router tiene una etiqueta ahí atrás. Bueno, esa etiqueta es un buen punto de partida para encontrar los manuales, ¿sí? Para entender cómo funciona, qué funcionalidades tiene. Y después, por supuesto, a partir del modelo también del dispositivo, Google, ¿no? Donde ponemos manuales de usuario, ¿sí? Después hay unas wikis específicas, ¿sí? Que es esta Infodepot wiki que nos permite buscar dispositivos IoT en donde ya nos dicen qué microcontroladores tiene, qué memorias tiene, en base a los modelos, ¿sí? Como podemos ver acá. Algo que sucede también en los dispositivos es que vos podés tener un TP-Link tal código, pero no es lo mismo si fue fabricado en Singapur o en Taiwán, ¿sí? Van a haber variaciones. Bueno, como podemos observar, en nuestro caso tenemos toda la descripción de nuestro dispositivo, ¿sí? Ya les digo, número de serie, en fin, un montón de información que nos va a servir, ¿sí? Para la hora de empezar los análisis, tenerlos a la mano. Bueno, y después con lo que nos vamos a encontrar es básicamente con la placa electrónica. Una vez que ya tenemos toda esta información y desarmamos, nos vamos a encontrar con la placa, ¿no? Entonces, ¿qué nos interesa identificar cuando estamos enfrente de la placa? ¿No? Imaginen, ustedes armaron su dispositivo, tienen la placa. ¿Y qué hacemos? Bueno, lo importante es identificar memoria flash, ¿sí? Que es donde se almacena el firmware del dispositivo, ¿sí? El firmware es como ese pequeño sistemita operativo que tiene el dispositivo y maneja todas las funcionalidades del mismo, básicamente. Vamos a encontrarnos con memorias, ¿sí? Vamos a encontrarnos con osciladores. Los osciladores son dispositivos o componentes que marcan el reloj, ¿sí? El clock, básicamente, de los microcontroladores. Nos vamos a encontrar con microcontroladores o SOC. ¿Sí? SOC no es SOC de lo que estamos acostumbrados, del equipo de seguridad, sino que SOC es System on Chip, ¿sí? Son circuitos integrados también, con funcionalidades específicas. Nos vamos a encontrar con reguladores de voltaje, fuentes de alimentación. Y es un hecho que en casi cualquier dispositivo vamos a encontrar, bueno, microcontroladores, microprocesadores y una memoria flash en donde vive el firmware y las líneas de comunicación, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que nos interesa, porque no hay que olvidarse que nosotros lo que queremos es, bueno, encontrar información sensible y también en saber cómo funciona el dispositivo para manipularlo, básicamente. Acá tenemos el ejemplo clásico, ¿sí? Del switch desarmado. Y, bueno, esto que está marcado acá es el microcontrolador, ¿sí? Entonces, yo, como persona que quiero hacer hardware hacking, tengo como objetivo sacar la información que está ahí adentro, ¿sí? Para después analizarla y emularla finalmente, ¿no? Bien. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero está bien, encontraste el microcontrolador, ¿cómo saco la información de ahí adentro? ¿No? Un buen punto. Bueno, tenemos distintas opciones para extraer esa información y una de las razones por las cuales yo les digo que los dispositivos IoT son bastante interesantes es porque tienen muchos puertos de comunicación que vienen integrados a las placas. Por ejemplo, ya vamos a ahondar en esto, pero el puerto JTAG, el puerto UART, ¿sí?
en donde estos nos dan pines de comunicación para hacer debugging y a partir de ese debugueo extraer la información. Por supuesto, eso no viene, te va a decir, ay, acá está el pin, tanto, no, hay que buscarlo, obviamente, ¿no? Ese es otro capítulo en el que nos vamos a meter. Bueno, ¿cómo identificar componentes? Bueno, si ustedes se fijan, acá arriba del componente está SP, RON, tanto, Winboard, tanto, ¿sí? Entonces, lo que ustedes harían naturalmente es poner ese código en Google para ver qué es eso, ¿no? O buscar, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el datasheet, ¿sí? Fíjense ustedes, esta es la hoja de datos de este componente electrónico, ¿sí? Entonces, a partir de buscar el componente en Google, puedo obtener el datasheet y todas las características, ¿sí? Y obviamente, vivimos en la era de la inteligencia artificial. Yo me acuerdo, allá por el 2005, cada datasheet era un socotroco así, y hoy agarrás y decís, bueno, ¿me puedes decir qué es este componente y qué características tiene? Entonces la inteligencia artificial, tú te dice todo, básicamente, ¿no? A ver, hay que usar la tecnología, ¿sí? A favor de uno, ¿sí? Entonces, si podemos optimizar el tiempo, podemos hacerlo. Yo he hecho la prueba de sacar fotos a las PCBs y decirle, ¿me puedes identificar los puertos JTAG? Bueno, y lo hizo mal, muy mal, ¿sí? Pero en ciertas cosas bastante aproximado, ¿sí? Obviamente si vamos a empezar, tenemos que olvidarnos de eso y hacer las bases. Pero quiero decir, en un futuro no muy lejano va a ser muy interesante usar la inteligencia artificial para hacer por lo menos la parte de reconocimiento, identificación de componentes. Bueno, las interfaces de comunicación y depuración son interfaces que vienen en las placas electrónicas, ¿sí? Puestas por los fabricantes. Por ejemplo, JTAG es algo que nace allá por los 90 y surge justamente como una posibilidad que le daba a los ingenieros para hacer debugging, para hacer testing, ¿sí? Porque imagínense que si no, por cada dispositivo lo que tenían que hacer era sacar el microcontrolador, testearlo. Entonces, para evitar ese proceso, le agregamos a las placas unos pines que nos permiten conectarnos con el microcontrolador y así poder debuguearlo. El tema es que, bueno, hecha la ley, hecha la trampa, podemos usar eso para hacer test, pero también podemos usarlo para extraer información. Lo mismo sucede con Word, ¿sí? Obviamente, esto capaz es chino. Cada uno de ustedes, por supuesto, después tendrá que profundizar en cómo funciona JTAG, cómo funciona Word. Esto no es, obviamente, un curso, sino una orientación. Podríamos hablar mucho del tema. Bueno, fíjense ustedes acá, cualquiera pensaría que para sacar la información de acá habría que desoldarlo, pero como vemos en la placa, ¿sí? Tenemos todos los pines que se conectan al microcontrolador y que yo puedo utilizar una herramienta para colgarme de estos pines y hacer la extracción. ¿Sí? Acá lo vemos lo mismo. En este caso es bastante grosero porque ya vienen pines como tales, ¿sí? Así que acá no necesito demasiado que hacer para colgarme del microcontrolador y hacer la extracción de la información, ¿sí? Bueno, como está hecho en la aclaración, muchas veces estos pases están sin rotular. Uno no es que abre la placa, la ve y dice, acá tengo el RT, el X, que son todos los pines JTAG. No, hay que buscarlos. Las técnicas básicas de inspección, bueno, es identificar con el multímetro, ¿sí? Continuidad, dónde tengo continuidad, dónde hay tensión, dónde hay distintos valores, para armarnos una tabla, ¿sí? Y así poder identificar los pines. Como les decía, también podemos usar herramientas de IA. En algunos casos funciona, sobre todo cuando estamos hablando de circuitos muy viejos, ¿sí? Y toda esta información nos sirve justamente para extraer el firmware, ¿sí? Que como les digo es ese sistemita operativo que está dentro del microcontrolador, ¿no? Esto también aplica para las memorias, ¿sí? Es importante documentar toda la información recolectada, ¿sí? Hasta el momento, sacar fotos de distintos ángulos, registrar los voltajes que vamos midiendo, ¿sí? Guardar todo en un inventario. Bien. En tanto, las metodologías de análisis, porque esto no es que se hace así al azar, digamos, vamos siguiendo una metodología,
En principio es importante establecer una conexión segura de alimentación. ¿Qué quiero decir con esto? Tener la precaución de que si el dispositivo funciona con 3.3 volt, 5 mA, no usar la fuente del Sega o la que tengo ahí tirada y conectarlo. No, tengo que respetar la tensión y la corriente que utiliza ese dispositivo porque corro el riesgo de quemarlo o de que no funcione bien, cosa que me altera, digamos, después el proceso de análisis. Dentro de las tareas esenciales tenemos la obtención de dumps, extracciones de firmware y la obtención, ¿sí?, de lecturas y dumps de memorias. Muchas veces hay dispositivos cuyos firmwares están en las marcas. Es decir, TP-Link, por ejemplo, si vos entras ya tenés los firmwares de muchos dispositivos que vos podés descargar, ¿sí?, y analizarlos, por ejemplo. No necesitas descargarlo, ¿sí?, del dispositivo, sino que muchos fabricantes ya publican los firmwares, porque los firmwares se van actualizando y demás, ¿no? En caso de las memorias, por supuesto que no, porque es propia de cada dispositivo. Bueno, y por supuesto acá, en estas tareas, es en donde encontramos, ¿sí?, la mayor cantidad de vectores de investigación para encontrar fallos, vulnerabilidades o información interesante, porque muchas veces en las memorias o en los firmwares mismos es que se guardan contraseñas o se guarda información sensible, que después nos permite, bueno, bypassear distintas etapas dentro del dispositivo y demás. Bien, dentro de lo que es extracción de firmware hay distintos pasos, ya lo mencionamos, la inspección visual, la detección de los puertos de depuración, accesos a la consola WARD, y finalmente el dampeo del firmware, ¿sí?, para más tarde analizarlo. Cuando hablamos del análisis del firmware, básicamente lo hacemos en una PC, porque nosotros cuando hacemos el dump del firmware lo que conseguimos es un archivo .bin, básicamente, que después vamos con herramientas, por ejemplo, como Binwalk. No sé si hay alguien que analiza malware o hace reversing, la conocerá bien, ¿sí? Bueno, es en donde podemos analizar básicamente el firmware, ¿no? Y ahí encontrás, por ejemplo, claves SSH, usuarios por defecto, scripts. Y si vos lográs encontrar eso en el firmware y lo modificás y volvés a quemar ese firmware en el dispositivo, bueno, podés decir que vulneraste el dispositivo, ¿no? Porque vos manipulaste ese firmware a tu conveniencia, básicamente. Bueno, estas son algunas etapas de ejecución. Esto no es que está respetando ningún marco, esta es mi propia experiencia, ¿sí? Esto no es lineal, muchas veces uno tiene que volver a empezar una y otra vez, ¿sí?, desde lo que es la inspección visual, la identificación de pines, extracción de firmware, análisis, emulación, documentación. Muchas veces volvés una y otra vez con esto. Y después tenemos esta otra estructura, también les digo, esto no está estandarizado, esto es algo personal, ¿sí?, es mi forma de trabajar, ¿sí?, de empezar a descartar. ¿Tiene WARD disponible? Bueno, si tiene, me conecto y trato de hacer la extracción. ¿Se puede hacer por dump? Bueno, analizo. No tiene WARD. ¿Tiene JTAG? Bueno, si tiene, uso, por ejemplo, JTagulator para identificar los pines, hacer la extracción. Bueno, ¿puedo capturar buses? Bueno, y así es como que uno va descartando todos los ítems. Y después, por supuesto, contemplar todas las otras cantidades de opciones que tenemos a la hora de intentar sacar información. Bueno, por supuesto, da para todo un largo capítulo meterse en cada una de las etapas. Voy a compartir esta presentación, no se preocupen. Bien, aquí lo que estamos viendo es este dispositivo, ¿sí?, y una notebook que nos permite, bueno, hacer básicamente una conexión, ¿sí?, con esta pincita que vemos acá y directamente conectado al puerto USB para hacer dump de información, ¿sí? Es un programador que sale nada, muy barato, ¿sí?, sirve para muchos otros dispositivos. Y bueno, básicamente hay mucha documentación, ¿sí?, que nos permite hacer la extracción, ¿sí? Después hay cosas que tenemos que considerar siempre, como la verificación de los hash de cada una de las extracciones, sobre todo si, bueno,
vamos a hacer un trabajo, por ejemplo, de pentester, en donde todo tiene que estar documentado, pero es bueno tener esa buena práctica de documentar, porque uno a veces se concentra mucho en un punto y después te olvidas de cosas, entonces nunca está mal eso, ¿no? Pensemos que si podemos acceder físicamente al chip, podemos extraer el firmware completo, ¿sí? Que es como sacar el disco duro de una computadora, ¿no? Imaginemos todo lo que podemos hacer desde allí. Bueno, y después hay algunas técnicas de análisis y reversing del firmware, ¿sí? Por lo general se usa esta herramienta que se llama Bingwalk, ¿sí? Yo estuve probando igual analizar ciertos firmwares con inteligencia artificial y la verdad que funciona bastante bien. Por supuesto, para sacarle el mejor provecho tenemos que tener, ¿no? ese enfrentamiento con la rudeza de utilizar una herramienta como Bingwalk, pero si nosotros ya sabemos lo que queremos encontrar, ¿sí? En ese proceso de reversing, podemos optimizar mucho el tiempo, ¿no? Se supone que vamos a querer explorar las strings, todo lo que se hace cuando se hace reversing, básicamente, ¿no? Bueno, y después, esta es una parte quizás de las más complejas, que es la de la emulación del firmware, porque esto va a depender del dispositivo. Cuando hablamos de emular, básicamente es sacar, ¿sí? El firmware de un dispositivo, ¿sí? Y emularlo en un software. Es decir, que tenemos que echar a correr ese firmware en el dispositivo, fuera del dispositivo, para, bueno, ver cómo funciona, básicamente, ¿no? Eso es lo que es emular. Y bueno, muchas veces no es fácil por las arquitecturas, ¿sí? De los microcontroladores y ese tipo de cuestiones. No obstante, también la parte de reinyectar el firmware, ¿no? Bueno, siempre hablo de la documentación, que es importante, ¿sí? Y el mismo proceso de los firmwares con el volcado de memorias, ¿sí? Que es el otro punto importante que nos interesa encontrar. También tenemos distintas opciones, ¿sí? Para analizar y extraer la información de las memorias. Quizás el análisis de las memorias sea más cuadrado, ¿sí? Porque no depende tanto de la arquitectura como en el caso de los firmwares que utilizan los microcontroladores, ¿sí? Digamos que está es mucho más liviano analizar memorias en ese sentido, porque es mucho más cuadrado su funcionamiento, su forma de funcionar. Después las herramientas que vamos a utilizar son muy parecidas, porque estamos básicamente haciendo reversing. Si alguno viene del mundo de reversing o de forense, bueno, podrá identificar este tipo de herramientas como Bingwalk, como Xdump, etc. ¿Sí? Otra vez también probar los buses de comunicación, los protocolos de comunicación, ¿sí? Y entre otras técnicas destacables, ¿sí? Podemos mencionar el análisis dinámico, ¿sí? Muchas veces, mientras que el dispositivo está funcionando, es que nos podemos robar la información, por ejemplo, haciendo el sniffing de buses, ¿sí? Entre otras técnicas que podemos destacar. Nosotros estamos hablando únicamente de extracción de información en memorias y en firmware, ¿sí? Muchas veces también se aprovecha la vulnerabilidad cuando el dispositivo va a hacer la actualización de firmware, ¿sí? Yo me puedo colgar en el medio, hacer un man in the middle y extraer la información, ¿sí? Y acá empieza algo bastante interesante, que es el análisis fuera del contexto de dispositivos IoT. Porque parece, como lo acabamos de ver, que, listo, desarmo la placa, encuentro el microcontrolador, encuentro la memoria, encuentro los pines JTAG, WAR, lo que sea, me conecto, saco la información y empiezo a analizar. Sí, eso en el contexto de los dispositivos IoT o dispositivos muy antiguos de ciertos tipos, pero en el mundo de los dispositivos en general modernos, fíjense lo que pasa acá. Nos encontramos con placas que están llenas de resina, por ejemplo, y les aseguro que voy a usar una palabra bien vulgar, pero es un dolor de bolas agarrar y sacar la resina de un dispositivo, ¿sí? Hasta que te encontrás con el microcontrolador. Esto es algo que uno se encuentra mucho en las consolas de videojuegos,
¿sí? Es interesante mencionar que las primeras capas de seguridad en dispositivos electrónicos nacen del mundo de los videojuegos, y no por una cuestión de seguridad, sino por la cuestión del copyright de los juegos. Bueno, después nos podemos encontrar con otro tipo de circunstancias que nos lleven a hacer el raspado de la resina, aplicarle aire caliente, aplicarle químicos para sacar todo eso, ultrasonido, rayos X, no es que la vamos a tener tan servida, ¿no? Después, bueno, hay a veces que vos te encontrás con chips o circuitos que no los conoce ni el loro, básicamente, porque fueron diseñados para ese dispositivo, no hay datasheet, no hay información, ¿sí? Entonces ahí hay que hacer decapping, que básicamente es raspar todo el dispositivo hasta encontrarnos con la información. Fíjense lo que es esta friqueada, ¿no? Hay muchas técnicas para hacer esto, ¿sí? Esto obviamente requiere un nivel de expertise muy elevado y laboratorios, en donde, bueno, vamos a aplicar glitching, fuerza bruta, otras técnicas, ¿no? Esto da un poco de sentido, ¿por qué empezar por IoT y no empezar por, no sé, una máquina aeroespacial, ¿no? Que seguramente va a tener todo este tipo de cosas a las que nos vamos a tener que enfrentar, entre otras que podemos destacar, como por ejemplo los componentes suicidas, ¿sí? ¿Qué es un componente suicida? Es un componente que está puesto en el circuito, de modo que si alguien intenta manipular la placa, rompe la placa, básicamente, ¿no? Y no te dejas analizar nada. Bueno, una opción para los ansiosos, porque vos me dices, uy, no, qué aburrido, no me banco ni loco todo lo que me dijo este flaco, ¿no? Entonces, bueno, otro camino para empezar por el hardware hacking es empezar por un dispositivo que ya sabemos que tiene vulnerabilidades y que sabemos que están los exploits disponibles, ¿sí? Esto muchas veces pasa incluso con el pentesting tradicional. Alguien cuando va a estudiar pentesting no va a agarrar la última versión de Windows, no, va a empezar con un Windows vulnerable, va sobre la famosa máquina metaexploiteable, no sé si alguno la conoce, que es la que vos usás, bueno, para aprender, ¿sí? Para aprender tengo que usar algo que ya esté vulnerado, aprender a vulnerarlo y hacer ese recorrido. Bueno, la analogía es parecida porque acá estamos hablando de este dispositivo que es básicamente un enchufe inteligente que se controla por una aplicación de celular que está más vulnerable que ni hablemos, y que no obstante tenés el CVE, y que no obstante si googleás hay algún chino seguro que ya hizo un exploit y decís, uy, qué lindo, lo exploté. Entonces eso te da adrenalina y decís, bueno, vamos a seguir, ¿no? Hay veces que hay que buscar caminos para estimularse, ¿no? Entonces es un camino, agarrar y encontrar dispositivos que ya estén vulnerables, que ya sabemos que hay exploit y demás, justamente para, bueno, empezar a aprender las técnicas, ¿sí? Porque si no es muy dura la frustración. Y a nadie le gusta frustrarse, ¿no? Pero bueno. Bueno, recursos para aprender, más allá de lo que vimos, son estas plataformas que vemos en pantalla. Esta es una conferencia muy específica de hardware hacking. Ahí hay gente grosa. Y bueno, hay plataformas también para aprender en donde, como les digo, tienen bases de datos de exploit de hardware hacking. Hay CTF de hardware hacking también, ¿sí? Los libros, ¿sí? Si ustedes se consideran pacientes para leer, no conozco a nadie que haya terminado un libro de estos. Pero bueno, si ustedes se consideran pacientes, los libros estos están muy buenos, ¿sí? Y bueno, acá les presento Willip Security, que es nuestro portal de noticias en ESET Latinoamérica. Yo he escrito algunos posts relacionados a cómo introducir al análisis de un firmware, cómo hacer, bueno, distintas técnicas, FPGAs, que es otro universo. Se los dejo a ustedes como para que lo tengan como una opción para, bueno, también acá hago el chivo ya que estoy, tenemos publicaciones de las investigaciones que hacemos de malware y demás, ¿no? Y bueno, ¿qué hacemos ahora? Bueno, es hora de hackear, así que espero que esta charla haya sido de alguna manera una estimulación para que ustedes puedan abordarse en el mundo del hardware hacking. Agradecerles, por supuesto, su tiempo y por la presentación me pueden mandar un mensaje por LinkedIn y se las puedo compartir sin ningún tipo de problema. Muchas gracias.